Hay una historia que contaba Woody Allen que decía: cuando yo era muy joven, una vez me escapé de mi casa. Estuve prófugo unos días y cuando regresé, mis padres ya habían alquilado mi habitación. Son tres partes que estructuran la historia. Existe una estructura armónica, clásica, tradicional y perenne que divide una pieza en tres partes. Son el basamento o planteo, el desarrollo y el remate. Esta estructura veremos que se repite incluso en la naturaleza. Un árbol tiene un planteo, un basamento, que sería la raíz, un desarrollo, que es el tronco, y el remate, que es la copa. Esta misma estructura de tres partes se repite en la literatura. Cualquier historia bien narrada tiene un planteo, un desarrollo y un remate. En literatura vamos a encontrar cualquier cuento, por corto que sea, va a tener un planteo inicial, un desarrollo y un remate. Y esto en la arquitectura, por supuesto, no es distinto. Esto lo tenemos, desde luego, en los órdenes clásicos, que son el paradigma de este desarrollo en tres partes, e incluso en cualquier edificio. Cualquier fachada bien resuelta tiene un basamento, un desarrollo y un remate. Sacando cualquiera de las partes, se pierde el equilibrio. Si yo cuento un chiste y la premisa no es buena, el chiste pierde interés, o no se entiende, se cae. Ni hablar si omito la premisa. Tomo de nuevo el chiste de Woody Allen sin la premisa. Estuve prófugo unos días y cuando regresé, mis padres ya habían alquilado mi habitación. ¿Ven? No tiene gracia, no se entiende. Si a una columna le sacan el basamento, se cae. Uno cuando camina por la calle, por lo general, no tiene la costumbre de andar mirando para arriba. Desde ya que no es recomendable, porque uno puede chocarse con alguien. Pero si uno levanta la vista, descubre que Buenos Aires tiene dos caras. Una a la altura de los ojos, locales comerciales, marquesinas, revestimientos pensados en función del local, y otra hacia arriba, donde uno puede ver los edificios desplegando todo su esplendor. Me fui a Núñez a verlo a Giancarlo Pupo, a su lugar de trabajo, ese atelier y taller fusionado. Giancarlo Pupo, arquitecto y artista plástico. A ver qué tiene para decirnos al respecto. Si uno va caminando por la ciudad de Buenos Aires o por determinados barrios y uno mantiene la vista a la altura del horizonte, va viendo una ciudad, pero si uno levanta la vista y mira para arriba, se va a encontrar con una ciudad distinta, con edificios distintos, donde se ve que las plantas bajas fueron mutiladas, transfiguradas, generalmente con fines comerciales. ¿Es posible de alguna manera intervenir una fachada sin necesariamente vejarla? Siempre con fines comerciales. Perdóname la acotación. Siempre con fines comerciales. Y cuando digo siempre con fines comerciales, lo que quiero decir es lo siguiente. No es solo porque hacen un comercio y fabrican un ámbito para comerciar, etc. Los que lo cambian también son los que quieren cambiarle la fisonomía a la entrada porque el hall de entrada del edificio antes era una puertita, la que dio a los altos, una puertita, cosa, etc. Tiene que tener una ampulosidad que ha llegado en los últimos tiempos a que el hall de entrada tiene que tener 3 pisos de altura porque marca automáticamente la altura de los tipos que viven ahí adentro. Mucha de la alteración por fines comerciales, en definitiva. Ese departamento vale más. Por eso digo que siempre es por fines comerciales. Todos los por caminos fines estéticos, a nadie se le ocurre cambiarle la facha a un edificio. No tiene sentido. En todo lo que sea patrimonio, al primero que voy a consultar es el arquitecto Ramón Gutiérrez. Él es investigador en Historia de la Arquitectura y miembro de número de las Academias Nacionales de Historia y de Bellas Artes. Yo creo que hay procesos de transformación de la vida urbana que son determinantes. Uno, por supuesto, la densidad y las alturas de los edificios. Segundo, los modos de uso. Es decir, hoy muchos edificios requieren cocheras que antes
del auto no se exigían. La ciudad antes tendía a ser más homogénea, era más respetuosa de la línea de edificación, de las alturas de los edificios. Los códigos sucesivos del año 28, del año 44, fueron determinando elevaciones de altura, formas de utilización, hasta que finalmente las torres invaden otras maneras de manifestarse, digamos, dentro de la ciudad y generan otras circunstancias como las medianeras abiertas, etcétera, que marcan digamos, un paisaje urbano distinto al paisaje que tuvo la ciudad en otros periodos. Yo creo que, curiosamente, o a nosotros se nos va atrofiando el gusto, o se nos va ampliando el panorama. Es difícil que encuentres un edificio que tenga más de 20 años o 30 años, que digamos 40, que puedas decir, es realmente espantoso, hay que modificarlo todo. Y hoy ya estamos construyendo para edificios que duren poco. Estamos construyendo sin los cuidados, sin las preocupaciones, sin utilizar ya las paredes aislantes o acústicas, sino simplemente los duploc o cualquiera de los sistemas que puedan llegar a ser. Estamos construyendo no para que la arquitectura dure, sino para que la arquitectura sea rápidamente utilizada y transformada. Hoy ofrecemos espacios que pueden servir para cualquier cosa. Es decir, estamos perdiendo la relación entre forma y función. Sí, hay una cantidad de edificios de esos que tomaron el tono afrancesado, etcétera, que en realidad es un afrancesamiento que se te caen los brazos, ¿no? Que merecerían que además bastaría poco, ¿sí? Le sacás el falsapiedra, le pelás el revoque y lo dejás en mampostería. Y abajo encontrás una mampostería honesta, decente, etcétera, ¿no? Y ya está. Pero no, la cosa no va por ahí. Cuando intervienen de otra manera. Interviene el comerciante que compra en propiedad horizontal la parte esa, y como es el dueño, yo hago lo que se me da la gana. Y a mí que no me vengan con cuentos y no sé cuánto, y te encaja en cualquier edificio un adefesio con las luces de neón y lo demás, etc. Los que miran para arriba son pocos. Poquísimos. ¿Por qué? Y porque tradicionalmente no hay para ver. Es muy poco lo que hay para ver. Los que miran para arriba miran el obelisco. ¿Qué más? ¿Cuántas cosas? Hay algo en la Avenida de Mayo que por ahí puede tener interés. ¿Pero interés para cuántos? Para gente como nosotros, qué sé yo, pocos más interesados. A lo demás no le importa un comino. Entonces, la visión normal y horizontal es esa. Y está bárbara porque se va adaptando a los tiempos, es moderno, es lindo, etc. Mirá esas ruinas que hay arriba. Aquí nos diferenciamos un poco con lo que se ha hecho en muchos lugares de Europa, sobre todo a partir de la posguerra, donde ciudades destruidas se les trató de conservar las fachadas y demás. Esto por especulación inmobiliaria en centros históricos, en muchos de ellos se está demoliendo los interiores de los edificios y dejando solamente la fachada. Este no es un sistema razonable. Yo tuve ocasión de trabajar en Barcelona, en el barrio gótico, y la praxis de los colegas era, como hay que respetar la arquitectura, el muro de frente y adentro una bomba de arriba abajo. Si eso es conservar el patrimonio, yo soy chino. De modo que podemos decir que hay tres tipos de intervención posibles. En un extremo, lo que se puede hacer es demoler totalmente el edificio y construir algo nuevo en ese espacio. La solución tibia y complaciente es cambiar totalmente el interior del edificio, respetando la fachada como si fuera una cáscara o un decorado escenográfico. Y finalmente, la preservación honesta sería respetar el edificio en su totalidad, adecuando sus usos a partir de la resignificación de los espacios.
Conocí a Bárbara Rosen en la época de la facultad. Ella recién ingresaba y yo estaba terminando la carrera. Además de ser arquitecta asociada al estudio de Cajide, Fargi y Gombinsky, ella fue directora de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y consejera del Consejo del Plan Urbano Ambiental. Es asesora en temas urbanos. ¿Existe algún tipo de restricción en la alteración de los basamentos de los edificios? Es decir, ahí cualquiera puede alterar libremente la fachada del edificio. ¿Hay alguna ley que proteja esto? Uno cuando construye, cuando hace un proyecto arquitectónico, debiera pensar que además de la pieza de arquitectura está construyendo ciudad y que eso tendría que generar un impacto positivo en el espacio público y no generar rechazo. Es decir, cuando se arman estos paredones en algunas torres, no generan espacio público, son medio... Sí, en realidad no son felices. Y en aquellos lugares donde están los negocios, tienen que ver con el código anterior y donde, como son lugares viejos, se han ido deteriorando. Muchos de estos edificios comunes, y sobre todo a partir del año 47 con la ley de propiedad horizontal, apuntaron a resolver ciertos gastos comunes del edificio a través de comercios en la parte baja. Por supuesto que estos existían desde antes. Era muy habitual en pequeñas unidades que el propietario que construía su comercio hacía su comercio en planta baja y vivía en planta alta. Es decir, que estos usos no son, ya diría desde fines del siglo XIX, son bastante habituales. El tema era que cuando se construía de esta manera había una buena integración entre lo que significaba el comercio y lo que significaba la residencia del propietario. Inclusive con lenguajes diferentes. Unos marcaban la realidad de una motivación más abierta, de áreas vidriadas, y otros marcaban un espacio más cerrado propio de la intimidad de la vivienda. En el código del 77 se incorpora lo de la planta baja libre. Con la planta baja libre había un concepto de que la planta baja fuera social, cosa que no ocurrió, pero que en realidad lo que te termina provocando esa modificación en el código es que la planta baja no sea comercial, porque tu capacidad constructiva, si la aplicas por encima de los 3,50 metros, es lo mismo que si la apoyas sobre el terreno. Y como siempre es compleja la resolución en planta baja, hay muchos edificios de planta baja libre que terminaron con el paredón. Evidentemente el tema de las plantas bajas es mucho más complejo de lo que yo creía. Al regreso vamos a hablar de las marquesinas como límite espacial, de las propuestas a medias, sin conciencia de la unicidad, también de las consideraciones éticas y del sentido de los corredores urbanos, o algo así. Muchas variables que entran en juego en nuestra ciudad tienen como resultante lamentable que Buenos Aires, como Jano Bifronte, tenga dos caras. Mientras que el dios romano tenía una que miraba hacia el pasado y una que miraba hacia el futuro, la Reina del Plata tiene una de los 4 metros hacia arriba y otra de los 4 metros hacia abajo. Sucede que las intervenciones sobre edificios antiguos que no tenían previsto o el comercio, o no tenían previsto las cocheras o el estacionamiento, bueno, van a significar rupturas de ciertos sectores de la planta baja. Por otra parte, en muchos casos esto se diferenció entre lo que era parte de un espacio más público, como era la planta baja, hacia un espacio más privado, como eran los pisos superiores. Las marquesinas eran, de alguna manera, los elementos de limitación física de esta división espacial en vertical.
Ahora hubo una ley hace 2 años para el retiro de las marquesinas, pero se sacan las marquesinas desde un ministerio, pero no desde el tener en cuenta una unicidad y decir, bueno, que se dé un estímulo a los frentistas de esta calle para que puedan poner en valor sus fachadas, porque en realidad sacaron las marquesinas y está tristísimamente peor la calle, porque en realidad se ven las persianas, la mugre que quedó, el aire acondicionado colgando. Entonces esto de que los temas tienen unicidad es muy importante, porque si vos tomás una decisión en un sentido, la tenés que acompañar con las otras decisiones colaterales. Muchas de estas intervenciones fueron hechas simplemente porque el dueño del local, el propietario, tiene una determinada idea y llama a un herrero, a un albañil y resuelven de forma salvaje, digamos, no académica, la intervención en la fachada. Pero también hay otros casos donde sí participa un arquitecto que en algunos casos tratará de salvar lo más posible y otros simplemente se subordina a lo que le están pidiendo. ¿Esta decisión es una decisión estética o es una decisión ética? Son las dos. Es una decisión estética y una decisión ética. En general, la decisión estética y la ética coinciden, lo que es una gran ventaja. Porque, ¿qué te puedo decir? Si no vas a intervenir en la iglesia de San Ignacio, es porque es un edificio patrimonial y aunque quieran hacerlo una UAT, no intervenís por razones éticas o estéticas. Hay un distingo claro. Hay obras en las que intervienen profesionales y hay obras en que el que se compró el negocio o lo que sea decide. Y ahí lo que hay es una ignorancia absoluta del resto de los copropietarios que le dejan hacer a ese lo que se le dé la gana, cuando en realidad hace mal a todos, ¿no? Y la ignorancia del individuo, que a lo mejor ni siquiera tiene mala intención. Y si le decís algo, te dice, pero yo llamé a un buen herrero, mire lo que he hecho, que esto no lo voltean en 100 años y no sé cuánto. Y es un adefesio que no tiene nada que ver con el resto. Supongamos que ese edificio naranja que está ahí en la esquina y que yo lo odio porque cuando pinto y el sol da ahí me tiñe todos los colores, me cambia todos los colores. Tengo que bajar las telas, no, bajo la tela blanca y con eso filtra, ¿no? Pero supongamos que eso fuera un edificio de un interés, no lo es una caja cualquiera, ¿no? Al tipo ese yo le puedo ir a explicar que no puede pintar un edificio histórico o de interés para la ciudad de ese color inmundo, que está loco, que no puede hacer las cosas que hace. Cuando no conseguí hacer que el individuo sacara un caño podrido que tenía en la medianera y que me tiraba agua mía adentro, porque yo tenía el estudio al lado, pegado, ¿no? Imagínate qué consideración estética le podés hacer al tipo. Uno lo que ve en las plantas bajas comerciales es lo que quedó. Es decir, no está claro cómo prolijar la planta baja, cuando en realidad la planta baja uno tendría que intentar a poner en valor la calle, es donde se produce el intercambio y donde estaría bueno que si vos tenés corredores comerciales de calidad, tenés más vida urbana. La ciudadanía ocurre en la calle y está bueno que eso suceda, pero hay un deterioro importante, visible, de las plantas bajas comerciales. Y con esto de las marquesinas, por eso te digo, es importante porque uno lo ve peor. Y si bien está muy bien sacar la polución visual, debería haber venido acompañado con un... ¿Y qué más? ¿Y qué más? Porque fue sacarlo y punto. Sí. Y quedó espantoso. Sí. Entonces, por eso son los mismos
tenemos edificios feos solo que ahora le arrancaron la marquesina. Claro. Sí. Yo creo que esto es el principal problema, el desapego por una ciudad, y esta es una especie de cuestión dual que los porteños sobre todo tenemos, ¿no es cierto? Estamos fuera de la Argentina y no hay ningún lugar del mundo que sea como Buenos Aires. Estamos en Buenos Aires y Buenos Aires es absolutamente inaceptable por miles de causas. Entonces esta especie de doble lectura que tenemos es evidentemente causa de muchas de estas cosas de desapego cuando realmente tenemos que proteger. Espacios que son de todos pasan a ser de nadie. Es decir, no son espacios que cuidamos, sino que espacios donde tiramos los residuos, donde dejamos abandonado, digamos, nuestro compromiso urbano por el bien común. Y esto es un poco la causal por la cual esta degradación que tú ves entre la planta baja y la alta, ¿no es cierto?, ha proliferado, basada justamente en ese desparpajo sobre cómo debemos actuar con respecto a la ciudad. Si hubiera una comisión de vecinos y dijera, este edificio es importante y no se puede tocar, creo que sería distinta la cosa. Pero entonces lo que habría que tratar de hacer es, cosa nada fácil, es tratar de armar agrupaciones de vecinos, concientizar a esta gente de lo que debería tratar de salvarse. Y bueno, ahí ya habría esperanzas. Yo en realidad creo que las únicas esperanzas sería que eso se empezara a hacer en el periodo de la escuela. Ese tipo de cosas. Yo creo que los arquitectos que nos ocupamos de hacer artículos, escribir, bregar, arrengar en las plazas, etc., deberíamos encontrar arteramente un sistema para ir a las escuelas primarias y tratar de pervertir a los últimos años de los chicos, ya en la escuela primaria y después en la secundaria. Te digo porque yo lo he hecho. Yo he ido reiteradamente al colegio de mis hijas cuando estaban en el Lengüitas. Iba todos los años, había hecho un arreglo con la directora. Iba todos los años, 2 veces por año, a hablarle de las culturas prehispánicas del país, de lo que era el patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor a alguien le quedó algo. Empecé hablando de armonía, de las 3 partes de un todo, de la secuencia de base, desarrollo y remate. Descubrimos que la ciudad debe verse con un criterio de unicidad, tomando conciencia de que cada una de las partes forman parte de un todo. Que los espacios que son de todos no deberían parecer no ser de nadie. Que más allá del valor estético del edificio, hay otros valores que están en juego que tienen que ver con el mercado. Que ética y estética son una sola cosa. Que aunque el edificio sea nuevo, aunque no sea una pieza de colección de la historia de la arquitectura, no deja de tener una fachada que fue pensada de determinada manera, que se supone que fue hecha por alguien que maneja las reglas de la armonía y de la estética. ¿Se podrá intervenir una fachada sin necesariamente arruinarla? La respuesta está en la educación, en la toma de conciencia. La ciudad es de todos. Las plantas bajas no son solo de su dueño, son parte de una fachada. Y que está bueno mirar para arriba.